Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Jesucito que siempre viene a nuestro encuentro, Jesucito que siempre nos acompaña, Jesucito que siempre nos enseña algo lindo, queridos niños. Y como siempre nosotros, en este programa de catequesis de todos los días, queridos niños, tenemos siempre algo que aprender. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es juicio final. El juicio final. Muy bien, vamos a aprender un poco qué significa el juicio final, queridos niños. Este juicio final, queridos niños, que nosotros, como dice el nombre, final, como un examen final, nos encontramos ante Dios y Dios ahí nos va a mostrar y nos va a decir, bueno, hijito mío, aquí están, vamos a poner en la balanza las cosas lindas y las cosas no tan lindas, no tan obedientes que hiciste en tu vida. Entonces, queridos niños, vamos a estar atentos desde ahora, vamos a comprender bien en qué va a consistir ese juicio final. Como cuando la maestra nos dice, bueno, queridos niños, prepárense para el examen final. Y entonces todos estamos atentos porque queremos saber cuáles van a ser esas preguntitas. Así también el juicio final quiere decir el encuentro con Dios al final de nuestra vida, en donde Dios ahí nos va a tener enfrente y nos va a decir, bueno, vamos a ver y vamos a ponerte una nota. ¿Cuánto sacaste? Si sos un cristiano, un niño, un adolescente, un joven o un adulto maravilloso, brillante en su nota como cristiano, porque hizo bien los mandamientos, cumplió bien lo que el Señor le pidió siempre en sus leyes. Bueno, eso significa el juicio final. Vamos a escuchar entonces ahora, queridos niños, la palabra de Dios. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor, lo que escuchamos desde la Biblia. Siempre les pido que tengan su Biblia, queridos niños. Tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que ir formándonos y conociendo tanto desde la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos entusiasma. La palabra de Dios que siempre nos anima, sobre todo, a dar pasos importantes como cristianos. Y por eso ahora vamos a estar atentos, vamos a seguir, queridos niños, con nuestra catequesis, aprendiendo cada vez más cosas con Jesucito, que siempre nos acompaña, y hoy de una manera especial para saber lo que es el juicio final. Muy bien, queridos niños, volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No.
Monty. Monty, ya basta. Monty, deja de respirarme. Esme. Esme. Horas. ¡Santo cielo! ¡Dios mío! ¿Horas? ¿Sling? ¿Esme? No. ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? Oye, Tony, Sí, jefe. hay un caballo en mi callejón. Eso creo, jefe. Y Tony, Sí, jefe. ¿por qué hay un caballo en mi callejón? ¿Por qué hay un caballo caminando en mi callejón? ¡Mi callejón! Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. ¿Por qué sus patas están tocando mi callejón? Ay, no, lo siento, lo siento. Perdón, No ¿qué era mi fue intención. eso? Tony, ¿ese caballo habla conmigo? Eso creo, jefe. Le dije al caballo que podía hablar conmigo No, lo siento, señor. y lo hizo de nuevo. Y ahora me está mirando. ¿Me estás mirando? Sí. No. Oye, Ay, mírame cuando te hablo. ay, madre mía. Aves negras del terror. Ay, el horror de la noche. Oye, no te había visto en algún otro lado. Por favor, no me coman. Tu rostro, tu rostro. ¿Me debes dinero? No. ¿Te debo dinero? Ni siquiera sé lo que es dinero. Buah. Ja, yo tampoco. Pero he escuchado a las personas nombrarlo. Suena interesante. Ah, me cae bien. ¿Sí? Déjalo entrar. ¿Entrar? ¿Entrar? ¿Dónde? ¿Acaso estoy hablando solo? No. Para nada. Bien, porque dicen que si hablas solo es porque estás mal de la cabeza, loco. ¿Eso es lo que dices? ¿Que estoy loco? ¿Estoy loco? ¿Ah, sí? ¿Es lo que ustedes me están diciendo? ¿Estoy loco? ¡Loco del coco! No, claro que no, para nada. Perfecto. Entonces déjalo entrar. Sí, jefe, lo que usted como diga. usted diga. Sí, Está sí. bien. Bien. ¿En serio? Me cae mejor cada segundo. Tú ya puedes tocar el callejón. Sígueme. Ay, no. ¡Oye! ¡Monty! ¡Monty! ¡Ayúdanos! ¡No puedo! ¡Debo entrar! ¿Qué? Los impuros dominan las calles de aquí. Ellos mandan. Tienes más posibilidades de liberar a tu amigo que Monty se salga de la banda. Les dije que no debían venir. Y tu primera tarea como miembro de los impuros es... ¿Puros? Oye, no me interrumpas. No interrumpas al jefe cuando él está... No me interrumpas cuando le diga a alguien que no me interrumpa. Sí, los impuros. Puedes creerlo. Así nos llaman. Pero la respuesta está en las sábanas. ¿Las sábanas? Sí, el jefe roba sábanas. Todo el día y la noche sábanas desde que... Empezó el sueño. El mismo sueño, una y otra vez, me está volviendo loco. Me estaban bajando en una gran manta como una sábana. Y había otros animales ahí conmigo.
¡Mira! Y escuché una voz que decía: No llames impuro a lo que Dios purificó. Espera un segundo. Ahí es donde te vi antes. Estabas ahí, en mi sueño. ¿Qué estabas haciendo en el sueño del jefe? ¡Dime! ¿Qué estabas haciendo en mi sueño? Ay, yo. ¿Sabes qué significa? ¿Qué debo hacer con las sábanas? He estado robando sábanas limpias y ensuciándolas. Las ensucio, las limpio, pero no tiene sentido. Sí, dímelo a mí. Yo no sé nada de sábanas, pero de purificación sí recuerdo algunas cosas. ¿Sí? Hace mucho tiempo, cuando esa estrella apareció en el cielo, iluminó nuestro establo. No había lugar en el pueblo, y una pareja se quedó en nuestro establo esa noche. La mujer estaba teniendo un bebé. ¿Y eso qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Solo hay uno que puede ayudarla! Así, uno solo, un valiente. ¿Cuál es el problema? Ella estaba teniendo un bebé. A un lado. Sé exactamente qué hacer. Un momento. Eso no se parece nada a ti. ¿Nos estás diciendo la verdad? Bueno, tal vez no exactamente. Díganme, ¿quién es él? He aquí el Cordero de Dios que ha venido a purificar a todos. ¿María tuvo un corderito? ¿Purificar? Y creo que tal vez eso tenga que ver con la voz de su sueño. ¿Para qué he estado robando tantas sábanas? Ay, yo lo siento, jefe. No son las sábanas. Reúne a la familia. Llévame allá, donde sienta tu calor. Llévame allá, donde hay oro alrededor. Y mi corazón cantará por ti. Solo llévame junto a ti, Señor. Guíame al lugar con el mar de cristal. Guíame al lugar donde ya no te veré. Y mis manos. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, queridos niños, las cosas lindas que Jesucito nos trae. Y hoy con un tema muy importante. El tema del día de hoy es juicio final. El juicio final. Y vamos a escuchar en qué consiste, qué es lo que Jesús hoy nos va a decir y cómo Jesús nos va a hablar y nos va a presentar lo que es el juicio final. Cómo Jesús nos va a enseñar y nos va a decir lo que es el juicio final. Vamos a estar atentos, queridos niños. Cuando Cristo vuelva glorioso al final de los tiempos, todos van a conocer las consecuencias del bien y del mal que cada uno hizo.
y el destino eterno de cada persona. Es la victoria definitiva de la justicia de Dios sobre todas las injusticias de los hombres. Cuando vuelva, entonces el Señor va a venir y nos va a decir, y nosotros vamos a darnos cuenta, con esa iluminación de Dios, cuando vuelva, dice Jesús, cuando vuelva, pero ya en forma gloriosa, entonces ahí nos vamos a encontrar ante Dios. Y cada uno va a ser consciente y va a decir, oh Jesús, yo hice bien esto, oh Jesús, yo no hice tan bien esto. Y entonces ahí cada uno se va a encontrar. Ese es el juicio final, el último encuentro con Dios. No hace falta entonces, queridos niños, que nadie venga y te diga lo que tenés que hacer o cómo tenés que hacer, sino que cada uno tiene que mirarse a través de su conciencia, darse cuenta, ¿estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? ¿Estoy respetando a mamita, abuelita, a mis padres? ¿Estoy estudiando? ¿Soy obediente? ¿Soy respetuoso? ¿Me porto bien? ¿No soy grosero? ¿Hago bien las cosas? ¿Procuro verdaderamente entonces hacer un camino de Dios? Bueno, eso es lo que el Señor hoy nos invita a hacer, queridos niños. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquitito más y aprendiendo con Jesucito. El juicio final es también un motivo de esperanza cuando nos parece que en nuestro mundo el mal triunfa sobre el bien. Y así entonces se dan cuenta que en el juicio final lo que estamos viendo es la victoria de ¿quién? De la justicia. ¿La victoria de quién? Del bien. Porque el bien siempre, queridos niños, va a triunfar sobre el mal. A pesar de que haya por ahí algunos que son malos, que nos enseñan cosas malas, que nos dicen que tenemos que alejarnos de Dios, que nos dicen que tenemos que olvidarnos de Dios, que nos dicen que tenemos que dejarle a Dios de lado. Hay muchas personas malas y ustedes, queridos niños, tienen que estar atentos, porque hay personas que directamente así, en la maldad les van a decir, ¿por qué rezás? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Para qué perdés tu tiempo? Y así, queridos niños. Ese es el diablo que te está hablando. Ese es el Satanás que te está tentando. Y así. Ese es el mal, queridos niños. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia. Conciencia, queridos niños. ¿Cuál es el bien? ¿Qué es lo que nos va a hacer felices? Ser obedientes, hacer bien las cosas, ser respetuosos, respetar a los demás, respetar a nuestros compañeritos, ser estudiosos, vivir nuestra vida de fe. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, este motivo de esperanza. Finalmente, Dios va a renovar toda la creación. Habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde los justos viven con Dios, glorificados de cuerpo y de alma, y la muerte y el dolor ya no existen. Y finalmente, entonces, queridos niños, todo será renovado. Esto es lo más lindo, la renovación. El juicio final quiere decir eso, la presencia de Dios que triunfa sobre el mal, ya dijimos, ¿verdad, queridos niños? Dios que triunfa sobre todo aquello que es negativo, todo aquello que es malo, queridos niños. Y por eso entonces nosotros aquí vemos, como nos dice la palabra de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Todo tiene que renovarse. Pero ¿quiénes son los responsables? Somos nosotros, nuestras acciones, porque el Señor va a poner ahí delante y va a sopesar, dijimos, pesar y mirar, a ver qué cosa de lindo y qué cosa no tan linda, queridos niños, porque eso vamos a tener que purgar. Tiene que vencer el bien, tiene que vencer siempre Dios. Vamos a volver enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días tenemos que aprender con Jesucito que nos enseña cosas nuevas. Y hoy nos está enseñando algo nuevo con este tema. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, que estamos aprendiendo hoy? El tema del día de hoy es juicio final. El juicio final, queridos niños, que nos enseña a nosotros a dar pasos importantes. El juicio final quiere decir, queridos niños, que Dios nos llama para renovar al final todo desde el bien. Sabemos que el juicio final significa el encuentro ya con Dios definitivamente para que triunfe el bien. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos porque yo les voy a preguntar en este momento tres preguntitas les voy a hacer, queridos niños, 3 preguntitas. Entonces, la primera es justamente,
¿Qué es lo que va a pasar, queridos niños, y en qué consiste este juicio final? Cuando Cristo vuelva glorioso al final de los tiempos, todos van a conocer las consecuencias del bien y del mal que cada uno hizo y el destino eterno de cada persona. Muy bien, queridos niños, es conocer. En ese encuentro con Dios vamos a conocer todas las cosas buenas o malas que nosotros hicimos durante nuestra vida. Vamos a tener ante nuestros ojos todas nuestras acciones buenas o todas nuestras acciones malas también. Y es el momento en el cual vamos a comenzar a pesar y a mirar y a decir qué es lo que hicimos durante nuestra vida y cómo nosotros, queridos niños, vamos a presentar ante Dios los frutos de nuestra vida. Ese es el juicio final, donde todos vamos a ser conscientes. No hace falta que nadie nos diga, porque nosotros mismos vamos a vernos delante de nuestras buenas obras o delante de nuestras obras no tan buenas ni responsables. Vamos, queridos niños, a esta segunda preguntita. ¿Qué es, queridos niños, el juicio final? ¿En qué consiste verdaderamente? El juicio final es la victoria definitiva de las justicias de Dios sobre las injusticias de los hombres. El juicio final es eso, queridos niños, es la victoria entonces del bien sobre el mal. Vamos a repetir, queridos niños, porque esto es importante. El juicio final es cuando Dios vence la justicia que vence contra el mal. Ahí entonces nos encontramos ante Dios, nuestro Creador, que vuelve a llamar a todos y nos dice, bueno, tuviste tu tiempo de acción, esto es lo que tenías que hacer, esta fue tu misión, has vencido, has triunfado, y este es el juicio final, queridos niños, al final de los tiempos. Muy bien, queridos niños, qué importante, porque aquí viene el triunfo y la victoria de Dios sobre todo el mundo, sobre toda la vida. Vamos a la tercera preguntita en este momento. Y finalmente, queridos niños, ¿qué Dios hará después de este juicio final? Finalmente, Dios va a renovar toda la creación. Va a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde el dolor y la muerte ya no existen, y los justos viven con Dios glorificados y felices. Y aquí está entonces, queridos niños, la renovación. Renovar todo, recomenzar todo, queridos niños, y sobre todo hacer que las cosas funcionen súper bien. A eso nosotros le llamamos, queridos niños, el cielo. A eso le llamamos, queridos niños, el encuentro personal con Dios. Cielos nuevos y tierra nueva. Qué linda es la esperanza del cristiano, qué linda es nuestra esperanza. Caminamos hacia cielos nuevos y tierra nueva. Somos nosotros entonces quienes vamos a renovar. Somos nosotros, queridos niños, los que vamos a poner las cosas bien, así como Dios nos está pidiendo. Muy bien, queridos niños, nos vamos a despedir por el día de hoy. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedir a nuestro Papito del Cielo que nos ayude siempre, y por eso vamos a dirigirnos con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Chau, chau, queridos niños. Aprendiendo con Jesús.